Las guerras han estado presentes y ligadas al ser humano a lo largo de la historia. Ya sean por temas sociales o políticos, el enfrentamiento es un comportamiento típico en la raza humana. Desde guerras territoriales hasta guerras mundiales, pasando por guerras civiles, el mundo y sus integrantes siempre han estado en contraposición entre ellos, siendo los conflictos una parte importante dentro de la historia mundial. Por otro lado, las guerras siempre han tenido un componente comunicativo importante a través de los años, pero es en el siglo XX, con la aparición del sistema comunicativo contemporáneo y la necesidad del pueblo de información, cuando nace el periodismo de guerra. A raíz de la Guerra del Golfo, el periodismo bélico ha alcanzado importancia dentro de la profesión. El periodismo de guerra es una de las especialidades de la profesión más peligrosa y arriesgada, ya que el profesional de la información antepone su propia seguridad y se juega la vida para cubrir las noticias e informaciones que ocurren dentro del campo de batalla. La importancia del relato bélico se acentúa en saber describir el detalle, construir un relato capaz de hacer transportar a los receptores a ese lugar y vivir lo que ellos están viviendo. Este tipo de periodistas tienen que lidiar con la crudeza de la situación y convertirla en habitual. Deben olvidar todo lo antes conocido y centrarse en lo que les toca experimentar. Muchos reporteros y fotógrafos bélicos han perdido la vida en la realización de esta labor. El trabajo del periodista de guerra es dar voz a las víctimas y hacer llegar los testimonios que se viven en zonas de conflicto para que la gente sepa qué está pasando y reaccione. Y sobre ser reportera de guerra, era una cosa que tenía siempre desde niña. Me había fascinado mucho la capacidad que tenían las personas de tener ese, digamos, interés por contar esas historias tan lejanas, arriesgando incluso su propia vida, ¿no? Y tener una mezcla ahí de aventura y de fascinación por ese sacrificio. Creo que las guerras son donde encontramos las mayores verdades o las mayores manipulaciones, ¿no? Porque en la actualidad el llevar a un país o a una región a una guerra tiene que llevar ya el respaldo de la ciudadanía, algo que no ocurría antes. Y para conseguir ese respaldo de la ciudadanía o de la sociedad necesita su apoyo, y eso se hace a través de los medios de comunicación, que es como tenemos la información. El mayor sacrificio es la dificultad de adaptarte a la vida normal, ¿no? Es decir, creo que, y en eso también coinciden la mayoría de los periodistas, que es algo que ocurre con las profesiones que están tan cerca del dolor o del sufrimiento, ¿no? Que al final es muy complejo luego el volver al día a día de tu vida, ¿no? Estás viendo situaciones extremas, ¿no? de dolor, de injusticia, y luego coges un avión y vuelves a tu día a día. El caso de hoy va dirigido hacia el periodista y corresponsal de guerra cordobés Julio Anguita Parrado. Julio estudió periodismo en la Universidad de Madrid hasta que, en 1993, El Mundo lo contrató para su sección de internacional. Entre sus grandes trabajos como corresponsal se encuentran la cobertura a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Más tarde realizó un curso de corresponsal de guerra en Virginia y se fue a trabajar el 21 de marzo de 2003 como reportero de guerra a Irak junto al ejército estadounidense. Lamentablemente, el 7 de abril, en Bagdad, el ejército fue sorprendido con los lanzamientos de varios misiles por parte de los iraquíes, ocasionando la muerte de Anguita a los 32 años de vida en pleno trabajo periodístico. Si no recuerdo mal, con Julio Anguita Parrado salía además la polémica de los periodistas que iban empotrados, ¿no? Que iban dentro de convoys militares, que creo que fue su caso, tendríamos que mirarlo, y al final precisamente el ir en ese convoy fue lo que supuso que terminasen con su vida, ¿no? Creo que en el caso de Julio Anguita Parrado siempre tuvo una trayectoria profesional que creo que se ha convertido en un ejemplo, ¿no? De lo que debería de ser un periodista, ¿no? Los principios, la forma de informar, la atención con el que sufre, ¿no? Que sobre todo con el que nosotros tenemos que estar, porque en el periodismo de guerra muchas veces se hace ese periodismo, digamos, de hotel, o ese periodismo de comunicados, y hay que salir a hablar con la gente que es la que lo sufre, ¿no? Yo creo que él fue un ejemplo de cómo hacer el periodismo bien. Mi hijo me dijo que quería estar en la primera línea. Ha cumplido con su deber, dijo su padre tras conocer la trágica noticia. Esto es ser periodista de guerra, jugarte la vida, saber que estás al frente del cañón mirando a la muerte a la cara y a veces jugando un pulso con ella, con el único deber en mente de informar y de que el mundo sepa lo que pasa en ese instante, en ese mismo lugar donde tú estás. Y es que muchas veces el propio profesional no sabe si leerá el artículo publicado o verá el reportaje que está grabando en televisión, porque dentro del campo de batalla la incertidumbre es muy alta, y donde aparte de los soldados hay otros protagonistas que son los periodistas, que se desviven para hacer ver al mundo la barbarie de los conflictos bélicos.